Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes. ¿Cómo están? Hoy les traigo un informe muy interesante, muy intrigante, de la Reserva Federal, muy reciente. Salió ahora a principios de febrero, sobre un ente que hoy está en boca de muchos, de muchos en el mundo, para bien o para mal. Y ese ente es Bitcoin. Bueno, el informe, aquí les muestro, porque esto ha salido hace poquito tiempo. Vamos a ver, se llama The Bitcoin Macro Disconnect de febrero de 2023. ¿Qué quiere decir The Bitcoin Macro Disconnect? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué quiere decir ese título? Y para explicarlo es que hago este video, porque es muy, muy interesante lo que ocurre aquí. Y primero yo quiero tocar un punto, y es que yo he leído muchos informes de digamos, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Internacional de Pagos, de muchas instituciones que hoy quieren generar lo que se llaman las monedas digitales gubernamentales o CBDC, que también están en boca de todos. Y hablan sobre criptomonedas, porque las CBDC supuestamente van a ser criptomonedas. Pero ahí tenemos una bolsa que quizás incorrectamente nosotros metemos todo junto en ella, en esa bolsa, cuando no es lo correcto. O sea, tenemos primero un ente, que es Bitcoin, que no es una criptomoneda. O sea, quizás lo que te digo ahora te va a sorprender y hasta te vas a enojar o decir que estoy hablando tonterías, pero si me escuchas hasta el final vas a entender, porque lo que ocurrió fue que nació Bitcoin hace ya más de 10 años, como un ente sobre un blockchain realmente descentralizado. Luego comenzaron a aparecer las altcoins, que son las monedas alternativas, o sea, alt es alternativo, coin es moneda, pero ninguna de ellas es un ente descentralizado. O sea, todas las altcoins tienen seres humanos, tienen personas, tienen gerentes de sus empresas, de las empresas que los emiten, que pueden tomar decisiones, como por ejemplo decir, bueno, no permito más que se pueda redimir mi moneda por dólar fiat, digamos. Pueden hacer lo que se les dé la gana o pueden decidir generar más, generando inflación en su altcoin. Después tenemos los NFTs, que son lo mismo, es decir, es otra cosa, pero también centralizada. Y por último tenemos esto nuevo que están tratando de generar los gobiernos del mundo, que son las CBDC, que son altamente centralizados. Y eso está escrito en todos los papers, en todos los documentos que muestran la intención de lo que son, cómo van a funcionar. Y al decirte dentro de sus propios artículos y sus propios informes oficiales, ¿sí? Son informes de Fondo Monetario Internacional, Banco Internacional de Pagos, Banco Central Europeo, es decir, informes oficiales que te dicen que ellos van a poder decidir de golpe no dejarte usar tu dinero en cierta cosa, en cierto consumo. Eso quiere decir que es centralizado porque hay un ente que decide lo que ocurre con esa moneda. Totalmente diferente a lo que ocurre con Bitcoin, que Bitcoin no hay, en toda esta infraestructura de Bitcoin, no hay un ser humano que decide nada. O sea, ya es un ente, es un algoritmo funcionando en una enorme red mundial donde ya nadie puede meterse, ningún ser humano puede meter su ego o su deseo de más poder, etcétera, etcétera, para cambiar reglas ahí. Entonces tenemos que hacer orden primero y explicar que es Bitcoin de un lado y todo lo demás del otro, es que son muy diferentes. Y otro punto que quiero tocar es que últimamente han salido muchos papers hablando de las intenciones de regulación sobre criptomonedas. Y se habla mucho, son decenas de páginas, pero en ninguna de ellas se menciona la palabra Bitcoin. Y eso es muy interesante, porque sabiendo que el único que realmente tiene un valor intrínseco, incorruptible es Bitcoin, entonces, ¿por qué lo omiten de todos los informes? Y de golpe aparece este informe ahora en febrero que habla solo de Bitcoin. ¿No les parece interesante? Y ni más ni menos que la Reserva Federal. ¿Y cómo se llama? Otra vez, se los leo, The Bitcoin Macro Disconnect. Entonces, yo les cuento que este es un informe largo de unas 30 y algo de páginas. Fue escrito por dos economistas, Gianluca Benigno y Carlo Rosa.
que han hecho un estudio. Yo les voy a explicar exactamente de qué trata. Este informe habla de cómo influyen los datos financieros que se publican en los medios oficiales, y ahí tenemos que poner énfasis, medios oficiales, y cómo influyen en qué, en el precio de Bitcoin. Es decir, todo este informe de dos importantes e inteligentes economistas fue hecho para entender qué dato del calendario económico influye en el precio de Bitcoin. Entonces ahí ya vemos que la Reserva Federal tiene interés en eso, porque si no, no haría este enorme informe. Luego, ¿qué es el calendario económico y qué son los datos económicos? Para los que no saben, para la gente que es principiante en el tema financiero, todos los días se publican en los medios oficiales datos económicos sobre diferentes temas en la economía de cada país y de cada región. Hablemos del más famoso, que es Estados Unidos, que siempre es el que más impacta. Cada día tenemos diferentes datos. Por ejemplo, les voy a contar. Yo trabajé muchos años en brokers de trading y la gente que hace trading sabe que cuando se publica un dato económico, eso influye inmediatamente en el precio de cierto valor comerciado en las bolsas. Por ejemplo, había uno famoso que a mí me gustaba mucho, era el precio del petróleo y era el stock, es decir, la cantidad de petróleo en reserva de los Estados Unidos, que todos los miércoles se publica. Todos los miércoles nosotros vemos en el calendario económico el dato de si hay más petróleo de lo que preveían o menos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, y ahí quiero que ustedes participen y me respondan abajo. Si tenemos una predicción de los analistas que dice que el dato va a ser 1000 barriles, digo cualquier número, ¿sí? Y de golpe, cuando publican ese dato el día miércoles a cierta hora, dicen, no, hay 500 barriles nada más. ¿Qué va a pasar con el precio del petróleo? ¿Va a subir o va a bajar si hay menos de lo que se pensaba? Les doy unos segunditos para que escriban abajo a ver si mi comunidad entiende un poquito de finanzas. Bueno, sí, yo creo que la mayoría ya sabe responder que si hay menos de lo que se previó, el precio va a subir. Y yo les digo que durante años, todos los miércoles, yo jugaba con eso, con el trading del precio del petróleo. Pero eso es altamente volátil, hay que tener cuidado, no vayan a hacerlo, no les estoy recomendando ir a hacerlo, solo les estoy contando de esto para que entiendan de lo que hablo. Entonces, todos los días tenemos diferentes calendarios de países, puede ser Australia, puede ser Francia, puede ser España, puede ser Estados Unidos. Una forma de verlo es buscar en Google calendario económico y va a aparecer en muchos sitios financieros, te va a aparecer el calendario con qué se publica cada día. Entonces, ¿qué es lo que hace este informe de estos dos economistas tan honorables? Analizar cuáles datos influyen en el precio de Bitcoin. O sea que al parecer alguien quiere saber cómo hacer para hacer bajar o subir el precio de Bitcoin. Entonces, ¿cuál fue la conclusión de estos dos economistas? Que el único dato que influye en el precio de Bitcoin al alza o a la baja es, en inglés se dice CPI, que quiere decir Consumer Price Index. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir índice de precios al consumidor. ¿Y ese dato qué quiere decir? Quiere decir cuál es la inflación. Muy simple, ese es el índice que nos va a decir qué inflación hay, porque el índice de precios al consumidor te muestra cómo han subido o bajado los precios en un promedio al consumidor. Y esto se conecta íntimamente ¿con qué? Se conecta con la política de tasas de interés de la Reserva Federal, porque todos somos testigos hoy de que todo el mundo está esperando a ver qué va a decir Jerome Powell en la siguiente declaración de tasas de interés, si va a subir 0.25 puntos o 0.5 o nada. Todos están pendientes de eso y lo que se han dado cuenta es que ese es el único dato que hace subir o bajar el precio de Bitcoin de forma abrupta. ¿Y por qué es eso? Ahí viene el siguiente paso, la siguiente pregunta, para que aprendamos. ¿Por qué influye eso tanto? Porque Bitcoin es un ente que
también lo utilizan mucho para especular o para generar algún tipo de ganancia o invertir, que eso es legítimo, pero por otro lado no tenemos nunca que olvidar la utilidad de Bitcoin, que es tener algún tipo de dinero o valor financiero totalmente libre e independiente, inconfiscable, fuera del sistema, que por más que países caigan, que ciertos países tengan apagones, que otros no tengan, no sé, electricidad o internet, va a seguir funcionando, mi querida comunidad. Esas son las noticias interesantes. Entonces, Bitcoin, antes que nada, antes de su precio, tiene una utilidad muy, muy, muy importante en este momento de la historia de la humanidad. Pero, además de eso, hoy en día tiene una paridad con el dólar americano. Entonces, se le da un precio en dólares. Es decir, no tiene una paridad porque no es igual a un dólar, disculpen la expresión, pero se lo cotiza en dólares. Entonces, hay gente que dice, bueno, si lo compro en 20.000 y sube a 30.000, lo voy a vender a dólares y voy a ganar $10.000, ¿no es cierto? Eso es especular. Y se puede hacer, no digo que no, pero no hay que olvidar que tener Bitcoin hoy es muy importante para nuestro futuro, como ente que tiene una utilidad, que te puede dar muchas cosas buenas a tu vida en el momento preciso. Que el que no lo tenga, ahí se va a dar cuenta de que le falta algo muy importante. Pero bueno, eso es para otro día. Entonces, ¿qué ocurre? Que los capitales siempre buscan lo que les da más rendimiento, ¿no es cierto? Entonces, si Jerome Powell declara que va a subir más la tasa de interés, eso quiere decir que te van a dar más dinero por tener tu capital en un fondo que te da interés. Entonces, van a vender lo que tienen en sectores de más riesgo. Y Bitcoin sin duda es un sector, es una inversión de alto riesgo porque es muy volátil. Entonces, los capitales buscan estabilidad y buscan rendimiento. Entonces, si se les sube la tasa de interés, van a decir, bueno, vendo mis Bitcoin y los pongo en el banco en un plazo fijo, porque estoy más tranquila y porque también me da un interés alto en este momento. Entonces, esto es una cadena que está conectada, porque ¿qué ocurre con lo que está haciendo Jerome Powell? Jerome Powell dice que está utilizando la tasa de interés como herramienta para combatir la inflación. Porque si yo subo la tasa de interés, hay menos dinero libre y líquido en el mercado, entonces hay menos poder de compra. Entonces, al comprarse menos, bajan los precios. Pero ya vemos en este informe que también ellos están investigando de forma muy, muy seria cómo influye este dato en el precio de Bitcoin. Y ellos ya lo tienen bien claro y sobre la mesa que el índice del precio al consumidor es el que va a hacer que suba o baje el precio de Bitcoin. ¿Y qué tiene que ver la tasa de interés con el índice de precios al consumidor? Porque, ¿cómo funciona este proceso? Primero, Jerome Powell en este momento es quien lo decide, ¿no es cierto? Él declara si sube la tasa de interés. Entonces, subiendo la tasa de interés, eso hace que bajen las bolsas y bajen todos los valores en los que la gente invierte. Y luego se espera al siguiente dato, que es el CPI, el índice de precios al consumidor, que ahí va a ver el resultado. Ahí vamos a ver si funcionó lo que hizo Jerome Powell. Si subir la tasa de interés fue suficiente para parar la inflación. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el CPI, el índice de precios al consumidor, aparece como que está bajando, entonces todos se ponen contentos porque dicen, bueno, eso quiere decir que Jerome Powell no va a seguir subiendo la tasa de interés. Entonces vamos todos a comprar Bitcoin porque va a subir su precio. Entonces, ni bien sale el CPI, sube o baja, porque si aparece al revés, que la inflación no está bajando, todos se asustan y dicen, oh no, ahora Jerome Powell va a subir más la tasa de interés y eso va a hacer que baje Bitcoin. Entonces todos van y venden su Bitcoin. ¿Entienden cómo funciona? O sea, que es un sistema que está todo interconectado, influye en las decisiones de los inversores de si ellos van a comprar o vender Bitcoin. Y ahí lo vemos en este informe de la Reserva Federal, que habla exactamente de eso.
Pero ¿por qué se llama The Bitcoin Macro Disconnect? Eso es interesante porque quiere decir la desconexión macro de Bitcoin. Ese es el título. Porque todo este informe que muestra que Bitcoin ya es casi independiente a todo lo demás. Y que el único dato que le influye es el CPI. Muy interesante, ¿no? Porque hace tiempo se creía que Bitcoin estaba conectado con otras cosas y que lo podía influenciar, pero en este informe dicen que no, que ya está totalmente independizado de todos los demás datos y que el único que lo toca es ese. Pero justo es el dato más importante en este momento en la economía mundial, porque sabemos que cuando Jerome Powell sube la tasa de interés, eso daña a la industria y daña a la economía, porque la industria necesita tomar préstamos para poder desarrollarse, crecer, avanzar, pagar los sueldos. Entonces, si se sube la tasa de interés, las industrias al final llegan a un momento que le falta la liquidez de dinero y tienen que empezar a echar gente. Entonces genera desempleo y destruye la industria. Y al destruirse la industria, ¿qué se destruye? La economía de un país. Entonces un país se va a pique. Entonces esa herramienta de subir la tasa de interés es muy peligrosa y en algún momento tiene que detenerse, porque si sigue así puede llevar a la ruina a países. Entonces hay que tener en cuenta el equilibrio de dónde hay que detenerse y también investigar profundamente, más profundamente, cuáles son los motivos reales de la inflación. Porque la inflación de este momento no fue generada solamente porque la gente tenía mucho poder de compra. No, fue generada por la escasez. Porque al ocurrir la situación de salud que comenzó en la China, que generó que se cierre todo el planeta, y primero se cerró la fábrica del planeta, que es la China, dejaron de producir, entonces dejó de haber abundancia de productos. Entonces, al haber menos productos, sube el precio. Entonces, el motivo de la inflación no fue el poder económico o la gran liquidez de dinero, sino primero cerrar todas las economías. Eso fue la raíz de todo. Segundo, y por consiguiente, la incapacidad de producir. Luego, los problemas con el precio de la energía, que se generaron con la situación entre Rusia y Ucrania, que hicieron que los transportes suban al cielo los precios y también que toda la energía, que es la gasolina de la industria, suba tanto su precio que tuvo que subir también el precio de los productos. Pero eso es el motivo de la inflación, no la liquidez que está en el mercado. Entonces, yo personalmente creo que las decisiones que se están tomando hoy no necesariamente son las correctas. Eso es mi opinión subjetiva, con la cual no hay por qué estar de acuerdo, por supuesto. Entonces, espero que hayan disfrutado de esta mini clase de macro, micro, de datos económicos. Y ahora, lo último que quiero decir antes de despedirme es: vamos a hacernos una pregunta que haría un niño de 5 años, un niño de 6, 7 años, un niño ya un poquito más inteligente y más, digamos, desarrollado intelectualmente. Podría hacer una pregunta que es: ¿y qué si los datos que publican en los calendarios económicos no son correctos? Porque los datos esos se publican por las mismas personas que los manejan, que los generan, o sea, y los que los publican son los medios oficiales que pertenecen a los mismos. O sea, no hay un ojo objetivo que analiza los datos para poder publicar la verdad absoluta, de decir, este es el precio, el índice de precio al consumidor correcto, o este es el índice de desempleo correcto, etcétera, etcétera, porque tenemos miles y miles de datos, índices que se publican, que vemos claramente que influyen en el precio de todo, de los mercados, de las acciones, de la energía, de Bitcoin. ¿Qué si esos datos no fueran verdaderos y fueran manipulados? Pregunta interesante, ¿no es cierto? Porque últimamente yo escucho a muchos economistas independientes que están trayendo pruebas de que sí, que son falsos los datos que se presentan. Y sabiendo que esos datos tienen tanto poder, tienen un poder enorme de hacer subir muchísimos precios de diferentes valores o bajar.
Entonces, si alguien quisiera manipularlos, podría también eso hacer, ¿no es cierto? Entonces les dejo esto como material de pensamiento. Los invito a todos a unirse a mi comunidad privada también, comunidadsilvia.com, donde hablo de la actualidad con mucha más libertad de expresión. Son transmisiones en vivo e en directo, mucho material de economía, de cosas que puedo decir solamente ahí, así que yo creo que les va a dar mucho valor. Todo lo que los informes y todo lo que he hablado hasta hoy está todo ahí en una biblioteca para que el que se une a mi comunidad pueda ir y ver todos los videos que tienen información importantísima para que entiendan el macro, el micro, todo. Entonces, mi querida audiencia y comunidad, los dejo por ahora con mi bendición, mi brajá de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.